Hola, buenas tardes, o buenos días, no sé en qué momento me estén reproduciendo. El día de hoy voy a platicarles sobre el recorte y el herraje en equinos. Mi nombre es Alberto Cárdenas, soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Tengo una maestría en reproducción animal y tengo un doctorado actualmente también en reproducción animal, trabajando con semen. Estoy certificado como podólogo equino bajo el concepto Balance F en Argentina. Y bueno, pues vamos a empezar. Gracias al doctor Carlos Siciliano por la invitación. Muy bien. Como les comentaba, el día de hoy vamos a platicar sobre el recorte y el herraje de los equinos, en particular del caballo. Y aquí están mis datos de contacto por si alguien tiene alguna duda o necesita contactarme. Siempre empezamos con esta frase: sin pie no hay caballo. Y justamente es el logo de la American Farriers Association. Ajá. Un caballo que no es funcional en sus extremidades, simplemente no va a ser funcional para ejercer su función zootécnica. Y he ahí la importancia tanto del recorte como del herrado y del mantenimiento de los cascos. Vamos a comenzar con la anatomía externa y con las partes del casco, empezando por el lado derecho con la parte como tal de la muralla, ¿sí? El casco comienza a partir del borde coronario, que es justamente la unión de la epidermis del casco o del dígito con la piel, ¿sí? Es esta línea eh, en donde hay transición entre pelo y estuche córneo del casco. La pared se divide en 4 porciones. La primera es la pinza, que es la porción que está por enfrente del casco, en la porción más dorsal. Posteriormente tenemos 2 hombros, uno a cada lado del casco. Tenemos las cuartas partes, que es la región más ancha del casco, independientemente de si estamos hablando de mano o pata. Y por último tenemos los talones, ¿vale? Cuando vemos una vista solar de la superficie del casco, pues este se puede dividir en estas regiones. En la pared, ¿vale? Que se denomina borde basal de la pared. Posteriormente tenemos las láminas de la pared junto con la línea blanca, ¿sí? Estos puntos son muy importantes, pues cuando uno está clavando o colocando una herradura mediante clavos, es el punto límite que tenemos. Si llegásemos a clavar por dentro de esta línea blanca, tendríamos un alto riesgo de estar tocando parte sensible del casco y entonces lastimar al caballo, ya sea con un clavo arrimado o con un clavo halladizo, generando o no sangrado. Posteriormente tenemos la suela, que en el caso de mano también se le denomina palma y en el caso del pie eh, se le denomina planta. Tenemos las barras de inflexión, que es una continuación literalmente del casco, el cual le permite a este mismo tener una expansión en horizontal, ¿vale? Y por último tenemos a la ranilla. El cuerpo de la ranilla con sus 3 surcos, un surco central y 2 surcos laterales o paracuneales. Estas son las características y las partes que forman el casco por su exterior. Aquí tenemos nuevamente la vista solar del casco, ajá, con la pinza, hombros
cuartas partes y talones. La parte más posterior del casco, o más caudal, o en este caso plantar o palmar, serían los bulbos del casco. Estos bulbos o pulpejos, junto con la ranilla, dan protección, como se puede ver de este lado, al cojinete digital, y este a su vez va a amortiguar al momento del impacto del miembro sobre la superficie en la cual se esté moviendo el caballo, ¿vale? Si hacemos un corte sagital del miembro, ya sea anterior o posterior, vamos a ver todas estas estructuras. De color gris, en este caso tenemos tejido óseo, y en estos puntos tenemos también algunos ligamentos, el cojinete digital, pero a partir del menudillo podríamos considerar al dígito del casco. Tenemos el tercer metacarpo, ¿vale? Este va a dar el sostén a la columna ósea del equino en todos los miembros. Tenemos la primera falange o falange proximal, tenemos la segunda falange o falange intermedia y la tercera falange o falange distal. Aunado a esto, a estas estructuras óseas, tenemos huesos sesamoideos. Tenemos un par de huesos sesamoideos a la altura del menudillo, por detrás de la porción distal del tercer metacarpo, y tenemos al hueso navicular. Estos huesos accesorios tienen como función ejercer palancas o cambiar los ángulos de los tendones para, de esta forma, ejercer palancas y una mejor movilidad del miembro, hablando de su biomecánica. En este momento no vamos a tomar en cuenta o no vamos a mencionar todos los ligamentos involucrados, pues en cada región o en cada articulación vamos a tener alrededor de 8 ligamentos, entre ligamentos colaterales, ligamentos cruzados, ligamentos en X, en U. Entonces, esos los vamos a omitir, pero es importante saber que en cada articulación tenemos ligamentos, inserciones de estos ligamentos que unen ambas porciones, tanto la distal como la proximal de los huesos. Y también es importante saber que en el miembro de los caballos y en otras especies incluidas, tenemos algunos ligamentos especiales que unen un hueso con un tendón, ¿vale? Si pensamos en la definición como tal de un ligamento, pues siempre va a ser aquel tejido que una un hueso con otro. Y tenemos siempre excepciones. Como les mencionaba, es importante conocer la función de este cojinete digital o cojinete plantar o palmar, pues va a dar amortiguamiento junto con la ranilla, y esta contracción que puede estar ejerciendo en el cojinete y la ranilla, pues va a permitir un retorno venoso a nivel del casco. Como pueden ver o imaginar, pues el estuche córneo del casco es muy rígido, y esto impide hasta cierto punto la facilidad del retorno venoso. Puede llegar mediante presión arterial la sangre a irrigar y nutrir toda esta zona, pero requiere justamente del movimiento del caballo al estar pisando y contrayéndose este cojinete junto con la ranilla para movilizar toda esa sangre que podría estar acumulándose. Si hacemos un corte del casco, vean aquí cómo se ve. Estamos al nivel de la corona y un poco hacia distal, ¿vale? Con un cambio en la estructura
En ambos tenemos dermis y epidermis, ¿sí? Pero el pelo sufre una modificación muy similar a la que, digamos, comparando con nuestras propias uñas, en donde este tejido córneo se compacta y genera protección para el dígito del caballo, ¿sí? Algo interesante es que la porción de estos túbulos córneos más cercana a la dermis laminar, que ya es sensible, carece de pigmentos. Y entonces, de aquí viene el nombre de línea blanca, ¿sí? Los túbulos córneos tienen diferente grado de compactación. Generalmente son un poco más compactos hacia la parte más externa del casco que hacia la parte interna. Y la porción más externa de este estuche córneo, que crece a partir del corión perióplico y que se denomina perioplo, se pierde más o menos al primer tercio, hablando desde la corona hacia la suela, ¿vale? Entonces este va a estar presente en el primer tercio y posteriormente ya no está presente. Aquí los túbulos córneos están compactos, pueden cargar peso, pero no son tan flexibles como aquellos túbulos córneos cercanos a la dermis laminar. Esta flexibilidad nos permite entonces que si tenemos un caballo que se está manejando descalzo, preferiblemente hagamos que el apoyo del casco ocurra en esta región, en el estrato del corión más cercano al estrato o dermis laminar, lo que impide que se quiebre. Si dejamos, digamos, un casco sin redondear sus bordes cuando manejamos un caballo descalzo, entonces la porción más alejada comienza a fracturarse, porque no presenta toda la humedad que podría presentar en una región más cercana a esta dermis laminar, y con esto pues podríamos tener algunos problemas. Aquí tenemos un corte histológico de cómo se observa el casco, ¿sí? Cada una de estas papilas que vemos aquí en la imagen de la izquierda, si la ampliamos, sería esta papila, ¿sale? Estas láminas en todos los animales con pezuña, ya sea pezuña hendida o casco como el caballo, son interdigitaciones entre sensible, región sensible, dermis laminar, y región no sensible, que es el estrato córneo o estrato laminar, ¿vale? Una característica que tiene el caballo exclusiva es que cada una de estas láminas primarias tiene o presenta láminas secundarias. Sí, aquí viene mencionado. ¿Qué permite o qué característica nos proporciona esta interdigitación? Que la superficie de contacto se ve exponenciada y entonces, a pesar de que el casco es muy pequeño en comparación con el tamaño o el volumen del animal, este difícilmente se va a desprender de la dermis laminar, a menos que tengamos alguna afección generalmente metabólica. Aquí tenemos cómo se observa todas estas papilas en la parte solar o en la región solar y en la región dorsal del casco. Vean cómo se ven láminas que van desde la región de la corona hasta la suela, y en cada una de estas hendiduras pues es donde existe el contacto con el estrato o el estuche córneo, ¿vale? Entonces es muy interesante cómo se observa cuando se retira el estuche córneo. Es importante entonces conocer la anatomía
para que de esta forma sepamos si el casco se encuentra saludable, si no está saludable y cómo podríamos estar trabajando sobre dicho caballo, ¿sí? Este es un póster que es posible de adquirir, digamos, en línea. Ajá, esta es una vista muy pequeñita, ¿sí? Desde el 99, pero pues la anatomía prácticamente no ha cambiado desde hace milenios, ¿vale? Entonces, es interesante. Todas las porciones del estuche córneo tienen un origen en la dermis. La dermis a nivel del casco se denomina corion o corium, ¿vale? Cada corion va a generar una porción diferente del estuche córneo. El corion perióplico forma al perioplo, que es la porción más externa de la muralla. El corion coronario junto con el laminar dan origen a toda la muralla. El corion solar da origen al crecimiento de la suela y el corion de la ranilla pues da origen literalmente a la ranilla. Entonces, cada una de estas secciones, recuerden que se denominan corions, que corresponde a la dermis, dan origen a la epidermis del casco o al estuche córneo. ¿Sale? Esto es muy importante. Si tenemos una lesión en cualquier región, entonces la producción y la calidad del estuche córneo en el punto de dicha lesión, pues no va a ser la misma que en regiones de un casco intacto o completamente sano. ¿Vale? Aquí tenemos nada más como un ejemplo, los estadios de la laminitis, en donde ocurre, por ejemplo, una inflamación de las láminas, lo que provoca que esta interdigitación se vea afectada, haya una separación del corion y del estuche córneo y una posible rotación, ¿sí? Muchas veces la laminitis se relaciona a la rotación de la falange, pero simplemente es la inflamación de las láminas. Cuando ya tenemos una rotación, entonces lo correcto sería llamarle infosura. Ese es el término correcto cuando hablamos de laminitis con rotación. Ahora, el recorte y el herraje, como aquí lo dice, son una necesidad. ¿Por qué una necesidad? Porque los caballos, al haber sido domesticados, sus hábitos naturales fueron modificados. Esta es una imagen de un caballo descalzo que vive en libertad y vean cómo su casco es casi perfecto. No tiene desviaciones angulares, no tiene malformaciones, ¿sí? Generalmente un caballo descalzo va a tener talones más desgastados que lo que estamos acostumbrados a revisar nosotros, pero es un casco muy firme. El caballo sabe cuánto caminar, por dónde caminar, él toma sus propias decisiones, pasa por, no sé, por valles, pasa por ríos, la humedad se mantiene como debe de mantenerse y no se compara con un caballo al cual se le ha asignado un fin zootécnico y se le da un trabajo diferente al que él tendría de forma natural. Por eso las cerraduras se han vuelto necesarias. ¿Por qué erramos entonces? Para evitar un desgaste excesivo, justamente por un trabajo excesivo del caballo. Aquí tenemos, por ejemplo, la longitud que ha alcanzado un casco después de alrededor de 2 meses de haberse recortado. Estos orificios que se alcanzan a ver son los orificios de los clavos. Y al estar entonces una herradura sujeta al fondo o a la suela, la parte más distal del casco, pues se evita su desgaste natural. Por eso es una necesidad recortar y herrar para proteger
y para generar de forma artificial ese desgaste que debería de ocurrir naturalmente. Sí, tenemos muchos casos de descuido o negligencia cuando estamos hablando de caballos, ¿sí? Cascos mal recortados, cascos sin recortar, en este caso tenemos aquí un burrito, vean cómo las patas tienen mayor desgaste que las manos. Ajá. Este burrito tiene problemas también ya de contracturas en tendones y esto genera pues una deformación mucho más severa de sus cascos. Tenemos desbalances, ¿sí? O, por ejemplo, en este caso, la aplicación de una herradura mucho más pequeña de lo que este caballo necesita, ¿sí? Esta es una herradura chica, se clavó en el casco y después, si se pueden fijar, el casco se ve truncado, se ve desgastado en su parte más distal. Esto lo hacen por desconocimiento y para ajustar justamente lo que es el tamaño del casco a el tamaño del herradura. Esto es un hábito que encontramos de forma regular, pero que deberíamos de estar evitando. Tendríamos que estar seleccionando herraduras correspondientes justamente al tamaño de los cascos de ese caballo. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, de negligencia o descuido por parte del herrador, en donde quiso retirar una herradura sin haber desdoblado los remaches, y entonces al estar debilitado este casco, pues se vino completamente, ¿sí? Este tipo de lesiones pues deben de ser tratadas por un médico tratante, cuidando justamente el que ocurra alguna infección, ¿sí? Lo que yo hago actualmente es, si coloco pestañas, procura solamente dejar 2 clavos y si no tengo pestañas, pongo 3 clavos por cada lado del casco. El poner pestañas y 4 clavos es muy excesivo y genera un debilitamiento del casco, ¿vale? Cada orificio que se genera con un clavo permite la entrada de ciertos organismos, microorganismos, ya sean bacterias u hongos anaeróbicos, su proliferación y el debilitamiento o una posible infección dentro de los cascos. Aquí tenemos un caballo que ha estado descalzo, pero que no ha sido bien mantenido, ¿sí? Esto es por negligencia generalmente del propietario. Tenemos, por ejemplo, casos en los cuales hay una muralla muy debilitada y el herrador, pues se le ocurre una forma para poder colocar esta herradura pensando en que está haciendo lo correcto, cuando ni siquiera se está tratando de forma directa el problema principal que presenta. Y, por ejemplo, aquí tenemos un desbalance lateromedial. Podemos observar que hay mucha diferencia en la longitud de ambos talones. Seguramente es un caballo con una claudicación relativamente alta. ¿Y qué hacen? Pues colocan una herradura de huevo. No están corrigiendo el desbalance, pero como la herradura de huevo es mágica para muchas personas, incluyéndome tal vez a mí en algunas ocasiones, pues llegamos a utilizarla en desmedida, ¿sí? Platicando, por ejemplo, con algunos profesionales del herraje en Estados Unidos, pues la herradura de huevo prácticamente no se utiliza. Tenemos otras opciones y muchas veces pues tenemos que concentrarnos primero en, mediante el recorte, corregir estas deformaciones para posteriormente poder colocar una herradura normal. ¿Por qué herrador sí y herrero no? El herrador es aquel que forja el hierro con un fin específico, que es hacer una herradura y herrar un caballo. El herrero forja el hierro
para fabricar generalmente piezas de elementos determinados, por ejemplo, ventanas, canceles, etcétera, pero no se dedica a errar, ¿vale? Entonces, viendo estas imágenes que previamente les mostré, pues hay muchos herreros que intentan hacer el trabajo de un herrador y no funciona de esta forma. Entonces es muy importante eh, intentar localizar a alguien lo más capacitado posible para poder hacer un buen trabajo. Algo importante y que no sucede es que todo herrador debería de dominar el arte de forjar. Que de un trecho de metal y midiendo u observando el casco, pues pudiéramos hacer una herradura específica para un caso específico. En la actualidad hay muchas herraduras que ya vienen de fábrica, tanto nacionales como de importación, y entonces hemos perdido esta habilidad. Pero si si algún herrador sabe forjar, perfectamente va a poder dar forma o modificar una herradura de fábrica. ¿Por qué es tan importante contar con un buen herrador? Porque el recorte y el herraje en el caballo van a afectar de forma directa la postura y el movimiento del caballo, ¿sí? Estas deformaciones posturales o mecánicas en dinámica, pues pueden generar problemas de estrés a nivel óseo o a nivel tejidos blandos, hablamos de ligamentos y tendones, y entonces repercutir de forma negativa en la salud del caballo. ¿Sí? Tenemos entonces un gran peso en nuestras espaldas y en nuestros hombros que junto con el médico veterinario pues podríamos estar tratando muchísimos problemas. ¿Qué es lo que debería de hacer un herrador? Prevenir cualquier problema que podría presentarse en un caballo y no estar corrigiendo algo que nunca se previó. En general, si hablamos del crecimiento del casco, dependiendo de la literatura, se redondea entre 0.8 y 1 centímetros por mes. Y entonces, de acuerdo a esta velocidad, podríamos estar recortando a un caballo cada 30 a 45 días. Hay quienes los recortan cada 60 días, pero eso no es lo ideal, ¿sí? Aquí dice que es importante comenzar un recorte a los 4 a 5 meses de vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos casco para recortar, ¿vale? Ya tiene un cierto crecimiento, ya da un mayor apoyo. Pero si tenemos algún problema, como pueden ser desviaciones angulares, desde el nacimiento, este manejo específicamente del recorte debe de comenzar a los 2 meses de vida. Si estamos previos a estos 2 meses de vida, entonces las correcciones no se pueden hacer por recorte y recurrimos entonces a otras ayudas extras, como puede ser la aplicación de resinas o de botas específicas para justamente mediante palancas modificar este tipo de desviaciones. Generalmente todos mencionan que el recorte debe de basarse en 3 puntos. La conformación del caballo, el desgaste del casco o la herradura, pues este nos va a indicar muchas veces el punto de primer contacto en la dinámica de los caballos y la dinámica en paso y en trote. Entonces tendríamos que estar revisando siempre a un animal que se va a estar trabajando en estática y en dinámica para poder tomar la decisión de cómo trabajarlo y cómo realizar el recorte. Y en dado caso, pues aplicar la herradura pertinente al caso que estemos revisando. Entonces, como se mencionó antes, pues las herraduras van a proteger el casco, evitando un mayor desgaste, pero eso va a requerir entonces que el recorte sea parte fundamental. Y aquí tenemos unos ejemplos de
conformaciones en estática antes y después del recorte y el herraje. Vean cómo un buen recorte puede modificar completamente la postura. Esto es inmediatamente, se observa, digamos, llega el caballo, lo estamos viendo, lo vemos en estática, en dinámica, se recorta, se erra, se vuelven a tomar fotos y entonces la posición de los miembros cambia. ¿Sí? Unas desviaciones angulares que pueden verse muy marcadas, muchas veces es por un mal manejo a nivel del casco. Vean cómo este miembro parece que tiene una desviación angular, pero al momento de hacer un correcto recorte y colocar la herradura, pues no. No se está corrigiendo un defecto, simplemente se está estabilizando al miembro en el punto en el cual ese caballo está lo más cómodo posible. El herraje comenzó a usarse junto con la domesticación del caballo, y en un principio se utilizaban este tipo de zapatos, ¿no? Muchas veces hechos con pastos o con pieles. Posteriormente los egipcios, para el año 3000, comenzaron a utilizar herraduras que según la literatura no eran sujetadas con clavos. ¿Cómo las sujetaban? No lo sé, no viví hace 3000 años, pero seguramente esta herradura debería de tener algún aditamento para poder sujetarlo a los miembros. ¿Vale? Ya que pasamos un poco la introducción y esa muy breve historia del herraje, pues tenemos que también considerar estos dos conceptos y diferenciar uno del otro. Balance y nivel. ¿Sale? Esta imagen lo va a dejar más claro. Un correcto balance es aquel que permite que permite justamente al miembro estar en la posición más recta y más cómoda posible para este caballo. Un balance incorrecto va a generar entonces desgastes a nivel de la suela disparejos y con estos impactos una posible desviación. ¿Sí? El nivel solamente es qué tan recto es el casco o no. Y entonces aquí podríamos mencionar, como se verá más adelante, pues los tres ejes que se consideran, ¿no? X, Y y Z. Esta técnica de recorte en un casco sin desbalances, pues es la ideal, ¿sí? Se coloca una T que vaya a lo largo del eje sagital del miembro, a 90 grados se coloca otra línea, y entonces se realiza el recorte a destajo, ¿sí? Esto puede hacerse, yo creo que en un 5% de los animales, pues son aquellos que no van a tener desviaciones ni desbalances lateromediales. Todos los demás caballos, en donde ocurren desbalances, esta ideología, pues, aunque se realice en muchos lugares, el concepto balance F, que es con el cual yo estoy certificado, pues considera otro punto, que es la flexibilidad no solo horizontal, sino longitudinal del miembro. Muy bien. Aquí voy a poner un pequeño apartado en el cual tenemos una imagen. Este es un taller en la escuela de herradores de Kentucky, en la Kentucky Horseshoeing School, ¿sí? En donde tenemos dos fraguas, una fragua de gas, una fragua de carbón, un yunque, un cajón para trabajar y todo el material necesario para elaborar o modificar herraduras. ¿Vale? Además de ese material, pues es necesario siempre protegernos con chaparreras, algunos les llaman mandil o pechera, ¿sí? Un cajón portaherramientas para no tener que estar cargando y no tener que estar
yendo y regresando por herramienta, simplemente tenerla a la mano para poder estar trabajando todo lo que se necesite. Como les mencionaba, tenemos dos tipos de fraguas, una fragua de gas y una fragua de carbón. El problema con las fraguas de carbón es que llevan al metal a una temperatura muy alta muy rápido y podemos llegar a quemar la solera o la herradura con la cual estamos trabajando. Entonces, al menos el día con día, es preferible una fragua de gas que no llega a temperaturas tan altas y podemos dejar las herraduras calentándose sin ese riesgo de quemar el metal. Entonces permiten un manejo mucho más sencillo, son más portátiles, se prenden simplemente con un chispazo abriendo la llave del gas y no tenemos que estar trabajando con carbón mineral, que es difícil en ocasiones de conseguir, y estando armando y desarmando. Tenemos dos tipos de yunque. Es un yunque muy portátil, que es, por ejemplo, si fueran ustedes al hipódromo o, o en donde trabajan caballos de carril, pues los herradores es el que traen. ¿Sí? Ya traen herraduras de fábrica y con este yunque hace las funciones de un yunque más grande, pero en compacto, abriendo, cerrando herraduras, haciéndolas más anchas y permitiendo hacer modificaciones muy básicas. Un yunque normal, en cambio, pues permite forjar herraduras desde un trecho de metal o de aluminio. Tiene un cuerno, tiene una cara, es muy pesado, pero cada una de las partes permite adaptar cierta herramienta y entonces poder hacer todo lo que nosotros queramos. Hay un maestro que dice, ¿necesitas herramienta? Haz herramienta. Y con esto podemos hacer desde las cabezas de los martillos hasta punzones. Entonces es una herramienta, si no básica, sí muy importante cuando se trabaja de lleno herrando caballos. Tenemos muchas clases de pinzas y de tenazas, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, pinzas para sacar clavos de forma individual. Esta que ya deben de conocerla, que es una tenaza para palpar cascos. Tenemos pinzas o tenazas para quitar herraduras. Tenazas de corte de diferentes tamaños dependiendo del caballo que estemos trabajando. Podríamos trabajar con una pinza o una tenaza de este tamaño, por ejemplo, para potros. Y de esta, que tiene la boca más grande, podríamos trabajar tal vez hasta percherones. Y, por ejemplo, aquí tenemos unas tenazas remachadoras que nos permiten doblar la cabeza del clavo previamente cortada para sujetar la herradura al casco. Aquí tenemos un machete, que es una herramienta que muchos no tienen, pero es fundamental para desdoblar esos remaches de las herraduras al momento de estar retirándola y que no ocurra lo que vimos en aquella imagen donde se ve que se desprendió parte de la muralla junto con la herradura. Normalmente se utilizan este tipo de gubias o cuchillas de un solo filo, ¿sí? En la actualidad está de moda estas cuchillas de ojillo que permiten muy fácilmente hacer un corte de la ranilla, pues se adapta perfectamente a los surcos. Tenemos algunas cuchillas de doble filo y tenemos este tipo de machetes. Estos se utilizan mucho en Europa para caballos de gran tamaño o con cascos muy duros o resecos, ¿sí? Entonces, este se coloca, se le dan golpes con un martillo de goma y va cortando mientras se va golpeando. Es importante también traer pues un afilador, ¿sí? Una chaira, pues con cada caballo que se recorta, la cuchilla pierde filo. Y mientras menos filo, más complicado de hacer el recorte. Entonces hay que facilitarnos el trabajo. Estas son escofinas, tenemos
este tipo de escofinas que no son las recomendables, pues no tenemos tanto apoyo como todas estas a las cuales se les puede adaptar un mango y entonces hacer un limado de los cascos. El martillo para clavar generalmente es de acero y en la parte posterior de la cabeza tiene esta abertura, no para quitar los clavos, sino para hacer un corte por torsión de las puntas. Los clavos que se utilizan en el herraje de caballos son especiales y son biselados, como se observa en esta imagen, ¿sí? Todos los clavos en uno de sus lados tiene la marca de quien lo esté fabricando y esta marca tiene que estar apuntando hacia la ranilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos biseles, que justamente corresponden al punto en donde está la marca, hacen que el clavo, al ir entrando, mientras uno va golpeando con el martillo, doble y salga del casco. Si se colocara al revés, entonces doblaría hacia el tejido sensible y estaríamos lastimando al caballo. Entonces, nos facilitaron un poco la vida porque ya no tenemos que estar viendo si tiene o no biseles. Simplemente con revisar dónde está la marca, sabemos cómo posicionar el clavo. Muchos martillos o muchos cerradores suelen ponerse muñequeras con imanes para sujetar los clavos que se utilizan. Algunos ponen un imán en la parte del cabo del martillo y algunos otros, y ahí me incluyo, ponemos imanes en la chaparrera para poder estar tomando los clavos sin ningún inconveniente. Cuando hablamos de herradura, primero tenemos que ver esta imagen superior, ¿sí? La forma de la mano y la forma de la pata son distintas. ¿Por qué? Porque la mano carga entre el 60 y 65% del peso del caballo, lo cual hace que sea redondeada, y la pata que no carga tanto sirve como propulsor, ¿sí? Esta empuja y esta sostiene. Así es como funciona la biomecánica de un caballo caminando, trotando, corriendo, galopando. ¿Sale? Entonces, nada más con ver la forma podemos deducir que una mano es redonda y que una pata, es más triangular. ¿Ok? Las cerraduras tienen dos caras, una cara superior y una cara inferior. En esta cara superior, que es, o que también se le denomina asiento de la herradura, y se le denomina asiento justamente porque ahí asienta el casco, generalmente tiene un bisel o justura para evitar el apoyo de la suela directamente sobre la herradura. Lo que se busca es que el apoyo ocurra solamente en la muralla, ¿sí? Casi todas las herraduras tienen 4 claveras por lado. En este caso se ven 3 y 4, pero casi todas tienen 4, al menos las de fábrica. Pueden o no tener pestaña, ¿vale? Aquí se ve. Esta pestaña central se utiliza casi siempre en manos y pestañas laterales en patas, aunque también hay muchas herraduras de manos que presentan pestañas laterales, ¿sí? Estas mortajas que se utilizan para ramplones, pues es dependiendo del fin zootécnico. Caballos de salto en las que se requieren ramplones, pues se hacen. Ninguna herradura ya viene con la mortaja para ramplón hecha. Así como el casco se divide en porciones, también la herradura, ¿sí? Entonces tenemos pinza, tanto en casco como herradura, hombros, tanto en casco como herradura, cuartas partes, tanto en casco como herradura. Y en el caso de los talones, cuando hablamos de la herradura, se denomina callos, ¿sí? Callos de la herradura.
siempre va a tener dos ramas, una rama lateral, una rama medial, ¿ok? Dos caras, y pues básicamente así se compone la estructura de una herradura básica, ¿vale? ¿Puede o no tener pestaña? Sí. Las pestañas nos sirven porque cada pestaña, se ha visto en algunos trabajos, que hace la fuerza de dos clavos, ¿sí? Entonces permite el uso de menos clavos y disminuimos así el daño a la muralla. Vamos a empezar con el método de herrado o de herraje de caballos. Cuando llegamos a ver un caballo, lo primero que hacemos, después de haberlo visto en estática y en dinámica, como ya se mencionó previamente, es la limpieza del casco. Retirar toda la suciedad y de preferencia cepillar con un cepillo de cerdas metálicas, ¿sí? Con esto podemos observar si hay algún objeto que no deba de estar ahí, si hay alguna lesión, si hay algún hematoma, si hay o no presencia de podredumbre de la ranilla, etcétera. Entonces, lo primero es hacer esa limpieza para posteriormente comenzar con la retirada de la herradura, ¿sí? Que es importante entonces, como lo habíamos mencionado, con el machete y con un martillo, de preferencia de goma, en este caso no es de goma, pero preferentemente se debe de usar ese para evitar daño de la herramienta y darle una vida útil más larga. Ajá. Se desdoblan los remaches o las roblas, ¿sale? Se golpea de forma individual cada remache previo y ya que se quitaron todos esos remaches, procedemos a hacer tracción. Esa tracción siempre va de los callos hacia la pinza, alternando una rama y otra de la herradura, ¿vale? Entonces hace una tracción, en este caso, de la rama medial, posteriormente tracción de la lateral, avanza un poco la herramienta para retirar la herradura y se repite el proceso hasta que la herradura sale completamente. Vean, en este caso es otra imagen y no se hizo una buena limpieza del casco. Vamos, después de que retiramos la herradura, a preparar el casco. ¿Cómo se prepara? Blanqueando o cortando la suela, todo lo que creció, y la ranilla. Gracias a este recorte de la suela podemos distinguir o notar la longitud alcanzada en el crecimiento durante ese ciclo de herrado, ¿vale? Y le llamamos ciclos de herrado. ¿Por qué? Porque ponemos herradura, protegemos de desgaste, pero generamos crecimiento, retiramos herradura, recortamos y volvemos a colocar una herradura. Entonces, son ciclos de herrado, ¿vale? Entonces, se hace este blanqueamiento de la suela, retirando todo el exceso, todo el crecimiento, y recortamos o damos forma a un exceso de crecimiento de la ranilla. Posteriormente vamos a recortar y balancear el casco. Este balance se hace en el 95% de los caballos, pues estos van a presentar desbalances o desequilibrios, ¿sí? Y este recorte puede empezar en talón o en pinza. Generalmente yo empiezo en pinza, pero hay veces que el desgaste, por ejemplo, este es un caballo, como lo pueden ver, descalzo. Ajá. El desgaste en caballos descalzos es mucho en pinza y muy poco en talón. Entonces muchas veces ni siquiera hay que recortar o tocar pinza. Simplemente hay que nivelar haciendo un recorte a nivel de talón. Si tenemos un crecimiento excesivo, por ejemplo en este caso de la pinza, y poco del talón, hay que seguir ese patrón y escofinamos.
¿Para qué escofinamos? Para crear una superficie recta, y vamos a entrecomillar recta porque esto es solamente en caballos que no presentan ni desbalances ni desequilibrios, ¿sí? Y sobre esta superficie, pues vamos a poder colocar una herradura. Otra cosa que se hace o que se acostumbra a hacer es alinear la muralla cuando tenemos acampanamientos, ¿sí? Cuando tenemos una desviación, sigan el cursor. En este caso, por ejemplo, fue después de hacer el escofinado en donde queda prácticamente recta la muralla, pero en ocasiones tenemos unas desviaciones muy marcadas, como por ejemplo en caballos con laminitis, en donde la pinza se deforma completamente y entonces tenemos que estar llegando o intentando llevar un paralelismo entre la muralla y la pared de la tercera falange. Sí, esta línea imaginaria. Entonces es algo importante, ¿vale? No se hace en todos los casos. Esto va a depender muchas veces de si la muralla tiene un grosor suficiente o no lo tiene, y pues ya va a depender de cada caso. La literatura menciona que los cascos requieren de ciertos ángulos, ¿vale? Miembros anteriores de 45 a 50, quiere decir que los cascos anteriores muchas veces son más asentados que los posteriores, donde tenemos ángulos de 50 a 55 grados, ¿vale? Entonces, aquí en esta imagen podríamos pensar que A es un miembro anterior y C es un miembro posterior. Pero si seguimos esta regla y tenemos un miembro en el cual tenemos este síndrome de talón bajo, pinza larga, tendríamos que estar recortando sin tocar talones hacia la pinza para aproximarnos más o menos al ideal. ¿Qué puede ocurrir en esto cuando no tenemos como tal una desviación angular? ¿Sí? Cuando se le denomina que está roto o el eje falángico está roto hacia atrás o roto hacia adelante, pues vamos a modificar esta alineación que es propia de este caballo y vamos a comenzar a tener afecciones en las articulaciones. Entonces, esto lo dice la literatura, pero no es aplicable a todos los casos. Y en caso de que sea aplicable, pues podríamos estar corroborando con un podómetro. Este podómetro se coloca en la base o en la suela del casco, en la muralla, y podemos medir el ángulo. Un casco o un casco X de un individuo generalmente siempre va a mantener el mismo ángulo. Eso sí se puede hacer con el podómetro. Después de hacer un recorte de acuerdo a las necesidades del caballo, podemos colocar el podómetro y tener un registro. Esta mano izquierda tiene un ángulo de X. La mano derecha un ángulo normal de tal. Y entonces podríamos estar haciendo un mantenimiento de acuerdo a estas características que hemos visto en los caballos. El modificar ángulos en caballos de más de 2 años siempre es pues contraproducente. Cuando aplicamos la herradura, el tamaño del casco va a influir lógicamente en el tamaño de la herradura, pero algo muy importante es en el largo y el grosor del clavo. Un casco pequeño, aunque la herradura esté apta para recibir varios tamaños de clavos, pues no va a soportar clavos muy grandes. Entonces, muchas veces, o más bien siempre, el casco está relacionado directamente con el clavo, no la herradura. ¿Sí? Esto es lo que les mencionaba al inicio de la plática.
Si estamos clavando por la línea blanca, que es una continuación de esta unión entre dermis y estrato córneo despigmentado, ahí es justo donde debe de entrar el clavo. ¿Para qué? Para evitar un contacto con la región sensible, que el clavo salga a una altura prudente y evitar pérdidas de las cerraduras. También algo muy importante es que estas cerraduras deben de cubrir en su totalidad a los talones y la herradura debe de adaptarse a la forma del casco y no viceversa. Como en esa imagen que veíamos donde truncaron muchísimo la pinza, ¿sí? Entonces, se recorta el casco, se iguala el grosor de la muralla en todo el contorno o el perímetro del mismo, se da forma a la herradura y se procura siempre que el talón presente un apoyo correcto en la herradura. ¿Cómo podemos ajustar la herradura? Tanto en frío como en caliente, ¿sí? Lógicamente, si estamos trabajando en caliente, no vamos a sujetarla con la mano, pero el yunque siempre facilita las cosas, ya sea en frío o en caliente, ¿sí? Si requerimos abrir la herradura, podemos colocarlo en el cuerno y golpear en la parte superior. Si queremos cerrar talones, los yunques o muchos de los yunques modernos tienen esta adaptación para golpear el talón y entonces toda esta parte de la herradura no se modifica y solamente estamos curvando lo que nos interesa. ¿Sí? Se puede trabajar tanto en frío como en caliente, pero es importante que la herradura se ajuste al casco y no viceversa. Muchas veces cuando yo erro, el procedimiento más largo y a mayor conciencia que hago es justamente este. Hasta que yo no estoy conforme con la forma de la herradura, no procedo a clavar. El recorte se hace fácil conociendo la estática y la dinámica del caballo cuando lo haces a conciencia. Entonces es algo que no debe de hacerse de forma sin pensar. Siempre tienes que tener un plan de acuerdo a lo que te estás encontrando día con día. ¿Sí? Vean, aquí tenemos malos ajustes. Tenemos una herradura muy pequeña en donde se está truncando demasiado la pinza. Tenemos herraduras, por ejemplo, en este caso es de patín, en donde ni siquiera está acoplada al borde del casco. Y tenemos herraduras que ni siquiera se procura su ajuste y entonces el crecimiento del casco va por fuera de la misma. Esta herradura, más que ayudar al caballo a que tenga un apoyo y esté más cómodo, pues está generando lesión y posiblemente golpes en la parte de las barras de inflexión o barras del candado, y va a ser un caballo que, como pueden ver, va a generar cuartos, ¿sí? Si tuviésemos esta herradura correcta y un correcto balance, los cuartos o la formación de cuartos se vería limitada únicamente a golpes, no a desbalances. ¿Se puede errar en caliente? Sí, pero no es lo ideal, al menos desde mi punto de vista. ¿Tiene ventajas? Sí, sí tiene ventajas cuando tenemos animales, por ejemplo, que presentan infección u hongos a nivel casco. El calor quema todo y controlamos esas infecciones. ¿Qué problema tenemos cuando erramos en caliente? Que a pesar de que el estuche córneo es relativamente rígido, transpira, ¿sí? Tiene intercambios de humedad. Si estamos quemando el estuche córneo, se sella y entonces limitamos la transpiración del casco, generando o una sobrehumedad o una sobreresequedad
y que éste comience a presentar o dolor o una fragilidad, ¿vale? ¿Qué es importante si se hace en caliente? No aplicar durante más de 4 o 5 segundos, ¿ok? Ya decíamos que el estuche córneo presenta cierta humedad, pues esta humedad va a evitar hasta cierto punto que el calor penetre a zonas sensibles del casco. Entonces, este punto es muy importante. Lo ideal sería, regresando a esta imagen, forjar en caliente y presentar la herradura en frío. Cuando tenemos deficiencias en el recorte y asentamos una herradura completamente recta, pues estamos hasta cierto punto mejorando nuestro trabajo. Pero si ya recortamos para evitar o corregir un desbalance y posteriormente asentamos una herradura en caliente, ese recorte se puede modificar por el derretimiento del estuche córneo. Entonces, se puede usar sí, pero tiene sus bemoles. ¿Qué ventajas se mencionan? Un buen contacto entre el casco y la herradura. Elimina las infecciones. El problema, que aquí lo ponen como ventaja, ¿sí? Esto es tomado de un artículo, es que disminuye la pérdida de humedad del casco, pero no es que pierda humedad, simplemente es que transpira. Y un caballo sin quemar, que lo ponemos en, tal vez a que dé algunas caminatas en agua, pues no solamente pierde, sino también gana humedad, ¿sí? ¿Qué sí es importante? Pues el ajuste más sencillo, damos menos golpes, también el golpe en el metal caliente no resuena tanto como en metal frío y entonces pues nos permite un descanso en los oídos. Podemos ajustar y posicionar las pestañas, esta sí es una gran ventaja. Y al momento de quemar, pues podemos ver si el ajuste de la herradura es correcto o no es correcto. Todo esto se puede hacer básicamente con antisépticos, con un buen recorte y con una presentación en frío. Entonces, yo herro en caliente lo menos que se pueda, a menos que me lo soliciten directamente o el entrenador o el propietario. Y el contacto, pues no quemo como se observa en estas imágenes. Si hago un contacto mínimo, casi nada más para el show, que se ve un poco de humo, pero posteriormente, si se modificó el recorte que ya había hecho, regreso a la escofina y lo corrijo. Para aplicar la herradura, aquí tenemos, por ejemplo, una herradura que ya se le dio la forma de acuerdo al casco y que sí está cubriendo correctamente los talones, ¿sí? Generalmente usamos las claveras de la parte de enfrente de la herradura, las que están entre pinza y hombros, ¿ok? Las claveras más posteriores las solemos utilizarlas nada más en el momento en que tenemos una lesión o no podemos utilizar otras claveras. ¿Por qué? Porque limitamos la expansión horizontal del casco, ¿vale? Entonces ese es un punto importante. Después de que se aplica la herradura, se procede al remachado. Ajá. Vean cómo aquí ya se ven las puntas de los clavos recortadas y con la tenaza remachadora se dobla para así ajustar lo mejor posible el casco a la herradura y evitar la pérdida de la misma. ¿Sí? Hay muchos foros de herradores y la causa principal del despido de los herradores es que se pierdan las herraduras. Por eso hay muchos que vean que ponen más clavos de los necesarios. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 clavos. No se alcanza a ver si hay o no pestaña. Ajá. Pero les digo,
Yo, a menos que sea un caballo muy grande o con una actividad excesiva, no pongo más de 6 clavos por herradura. ¿Qué puntos podemos evaluar? La posición de la herradura, el largo, la altura y la línea de los clavos. ¿Sí? Esta es una imagen de una competición internacional y vean la calidad. Si pasáramos nosotros nuestra mano sobre estos remaches, ni siquiera serían perceptibles al tacto. ¿Sí? Se deja expansión para permitir justamente ese movimiento del casco. Esta pestaña está alineada al ángulo de la muralla, ¿sí? Entonces son características que buscamos, además del confort del caballo, pues que de vista nuestro trabajo pues enamore al propietario. Vale. Ahora, en cuanto al recorte del casco, les comentaba en un inicio que tenemos una técnica que se denomina, o al menos los que hacemos balance F denominamos tradicional, en donde con una regla en T se evalúa de acuerdo a un corte sagital o longitudinal del miembro, que el casco esté recto. Si tuviéramos un talón sobre elevado y uno descendido, estamos perpetuando ese desbalance con este tipo de recorte. ¿Sí? Esta vista que tenemos aquí es el eje X, una vista solar sería el eje y el eje Z sería una vista lateral del casco. ¿Ok? Entonces, estos son los tres ejes que generalmente se utilizan, pero si estamos corrigiendo alguno de ellos, muchas veces no vamos a poder corregir el tercero. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Esto funciona, sí, en el 5% de los caballos que no tienen ni desequilibrios ni desbalances. El balance F relaciona estos tres ejes X, Y y Z, pero con la flexibilidad del casco. ¿Ok? La flexibilidad de expansión horizontal, que es entre talones, al momento de pisar, lo que genera que el talón abra y regrese, cuando deja de pisar, abra y regrese, es de aproximadamente 2 o 3 milímetros máximo. La flexibilidad del casco longitudinal es aquella que permite que un talón, junto con su bulbo, suba y descienda. Esta flexibilidad se ha medido de hasta 1.5 centímetros. Entonces, es una flexibilidad mucho mayor y que permite ver al casco pues de una forma diferente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este recorte? Traslada el peso hacia el centro de equilibrio. ¿Sí? Si tenemos cascos con desviaciones, los cuales tienen mucho apoyo o mucha presión hacia un lado, haciendo un recorte siguiendo los límites naturales, trasladamos ese apoyo hacia el centro y entonces tenemos un caballo más cómodo y más confortable al momento de moverse, principalmente en dinámica. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer la lectura del casco? Con algunos puntos, entre ellos el principal o uno de los principales es la longitud de los talones. Si somos, ¿cómo se dice? Observadores, podemos ver que el estuche córneo, que los túbulos córneos, en algún punto en el casco, modifican su dirección. Y ese se denomina punto de estrés de los talones. ¿Sí? Entonces, este punto de estrés muchas veces modifica la dirección de los túbulos o genera una marca, como se ve en la imagen de aquí abajo, con la ruptura de estos mismos. ¿Sí? Ese punto nos indica la longitud del talón que requiere este caballo.
¿vale? Todos los cascos, o casi todos los cascos, tienen este punto muy visible. Y en el momento en que hagamos práctica, pues vamos a intentar hacer la lectura de los límites naturales. Otra porción importante para el balance F es la unión de la suela funcional con la muralla. Si vemos esta imagen, aquí tenemos suela funcional y tenemos muralla que creció. Entonces, al momento de seguir esta línea, que es la unión que les estoy mencionando en esta imagen, podemos hacer un recorte. Si seguimos ese recorte, coincide perfectamente con el punto de estrés de los talones. ¿Sí? Entonces, este es el segundo punto que utilizamos cuando hacemos recorte mediante el concepto de balance F. El tercero es la inclinación de la muralla, ¿vale? Cuando tenemos una hipertrofia de los túbulos córneos o una desviación a nivel casco, lo que se hace pues es el desgaste de este exceso de crecimiento. Y con ello pues tendríamos, digamos, un recorte bajo el concepto de balance F, ¿vale? En este caso tenemos animales con desbalances. Vamos a centrarnos primero en la imagen superior derecha. Si se fijan, o si pensamos en el uso de esa T que les mencionaba, aquí tenemos talones, o tendríamos talones con diferente longitud, y uno elevado y otro descendido, ¿vale? Si hacemos ese recorte recto y aplicamos una herradura, estamos fijando o perpetuando ese tipo de desbalances. Si consideramos al balance F, la suela funcional y los puntos de estrés, entonces el recorte y la longitud de ambos talones debería de ser más similar y la flexibilidad del casco va a permitir que al momento de falsear ese talón, mediante un falseo de flexión, ese es el término correcto, este no esté en contacto con el piso y pueda comenzar a relajarse y a descender a su altura ideal, ¿sí? Igualando la longitud y la altura del talón que no está comprometido, ¿vale? Vean este casco, aquí ya se hizo el recorte, siguiendo los puntos naturales, tiene en este caso el otro talón en comparativa elevado, y si hacemos una línea recta, estamos flotando o haciendo un falseo de flexión de dicho talón. Si colocamos una herradura, vamos a observar esto, ¿sí? En la imagen inferior derecha. Vamos a ver que hay contacto de la herradura en el talón que está descendido, pero no en el que está sobreelevado. El falseo de flexión se denomina flexión porque involucra a la flexibilidad del estuche córneo. Si yo aquí coloco clavos y remacho, la presión ejercida por dichos clavos va a hacer que este talón descienda y contacte a la herradura y desaparezca la presión sobre la banda coronaria. Algo que ocurre en esta misma imagen. ¿Sale? Si se fijan, la banda coronaria debería de venir en descenso, y aquí se ve que viene descendiendo y luego se sobreeleva un poco y baja. Eso quiere decir que este talón tiene mayor presión, y al hacer la lectura del casco, pues observamos que justamente está sobreelevado. Entonces, tanto en caballos descalzos como en caballos que se van a herrar, esto es lo que se acostumbra a hacer. Al menos bajo el concepto de balance F. ¿Sale? Es algo importante. Vamos a continuar. Hay otro que se denomina falseo de arco,
que si se fijan, en vez de ser completamente recto, tiene esta curvatura, justo en esta área. Esto es normal, y si vemos caballos descalzos, caballos salvajes, todos los cascos presentan falseos de arco. ¿Por qué? Porque permite una mayor movilidad, una mayor expansión, una mayor flexibilidad del estuche córneo, y el apoyo se da en 3 puntos, en ambos talones y en pinza. Si seguimos la línea o los límites naturales del casco, algunos caballos van a presentar este falseo de arco. No quiere decir que es un recorte mal hecho, simplemente que el casco está pidiendo que se recorte por esa zona, tal vez porque hay una sobrepresión en la banda coronaria. ¿Vale? Esto, pues hay que aprenderlo a leer, pero es algo que es muy sencillo de aprender. Aquí tenemos un par de imágenes. Miembro izquierdo y miembro derecho. Antes del recorte con balance F y después del recorte con balance F. ¿Sale? Lo que hacen estas botas es sacar promedios. En blanco son puntos en los cuales no hay apoyo. En azul son puntos con poca presión. Y en rojo son puntos con mucha presión. ¿Sí? Cuando se hace un recorte por límites naturales, vean cómo la distribución de las cargas a lo largo de toda la superficie del casco se compensa y genera puntos de un estrés menor, pero una presión más equilibrada a lo largo de todo el casco. Vean, en este caso, por ejemplo, tenemos más presión en ambos talones y en parte de la pinza derecha del casco. Se hace un recorte y se genera una distribución de las cargas del peso de una forma más homogénea. Y si ven aquí, pues también ya parte de la ranilla, pues comienza a tener contacto con el piso, generando un casco más sano, donde la vascularización se va a ver mejorada gracias a esa presión de acuerdo al retorno venoso que habíamos comentado previamente. ¿Sale? Vean nuevamente. Un caballo con una desviación muy marcada antes del recorte y posteriormente del recorte y del herraje, sigue teniendo una desviación angular ligera a nivel de la rodilla, pero se ha estabilizado el problema, ¿sí? Y no va a estar cargando ni va a tener mayor presión en la región medial del casco. Aquí ya va a estar distribuida a lo largo de todo el casco. Vale. Por último, vamos a ver tipos de herraduras, digamos, de forma rápida, empezando primero por su material. El material más comúnmente utilizado es el hierro o el acero. Generalmente se utiliza acero de bajo carbono para evitar que este se endurezca de más cuando se está trabajando en caliente. Tenemos herraduras de aluminio y de neolite o de cualquier plástico, como se ven en la parte superior. De acuerdo a la función, las herraduras podríamos clasificarlas como herraduras de mantenimiento, que es un herraje básico o normal, herraduras deportivas, que corresponden a la función zootécnica de cada caballo, y herraduras correctivas o terapéuticas cuando requieren estos caballos pues de una ayuda extra en alguna patología o en casos específicos. ¿Sí? Las herraduras de mantenimiento entonces van a brindar protección a los cascos,
evitamos o prevenimos lesiones óseas, articulares y de tejidos blandos, en cascos de caballos que no tienen problemas. Recordamos, aquí tenemos herraduras de mano, herraduras de pata, ¿sí? Como lo sabemos por la forma que ya habíamos descrito, ambas con pestaña central. Y vean estas herraduras, por eso me gustan tanto. Tienen varias claveras. Esto nos permite seleccionar en dónde colocar cada clavo y de esta forma, pues minimizar las regiones del casco previamente clavadas, identificándose estas y evitando pues un sobreestrés en las mismas. ¿Sí? El herraje deportivo lo dividimos básicamente en estos. Aquí en México no hay muchos más deportes a nivel mundial, pero pues es lo más común que tenemos. Tenemos herraje para caballos de carreras, herraje para caballos de salto, para caballos de polo, rejoneo, charrería y en el caso de policía o caballos de desfile, en donde se utilizan herraduras antiderrapantes para poder estar movilizando los animales en pavimento o en cemento. ¿Qué características tienen las herraduras de carreras? Pueden ser tanto metálicas, hablamos de hierro como de aluminio, pero la gran mayoría presentan esta adición, este aditamento. Este se denomina uña o garra y usualmente debería de ser utilizado en posteriores. Ya habíamos mencionado que los posteriores dan toda la tracción y los anteriores simplemente cargan peso. Entonces, estos se acostumbra a utilizarlos tanto en anteriores como posteriores, en donde anteriores pues no ejerce, de hecho, ninguna función para dar más tracción. En algunos casos se utilizan este tipo de modificaciones, pues en carreras largas, cuando los animales están dando curva, permiten o impiden el deslizamiento de los caballos. Tanto en polo como en carreras, entonces, se utilizan aditamentos que dan tracción a los animales, ¿sí? Ramplones y uñas. Se pueden utilizar herraduras de aluminio o herraduras metálicas, eso es indistinto, pero la tracción es importante por la función y el tipo de movimientos que generan sobre sus caballos, ¿sí? Si llega un contrincante y da un golpe a la pelota, entonces estos caballos deben de cambiar de dirección abruptamente. ¿Cómo evitamos que se resbalen? Con esto. Los caballos de salto siempre llevan pestañas o laterales o frontales y ramplones. Estos ramplones no son fijos como los que vemos en esta imagen, ¿sale? Estos ramplones se atornillan, pues solamente se utilizan en competencia o en entrenamiento. Siempre son herraduras metálicas, pocos animales he visto yo que trabajen con herraduras de aluminio, porque el desgaste derivado del peso de los animales, pues es mayor. Entonces, esta es la modificación que se acostumbra a hacer. Para charrería, tenemos en caballos de cala un herraje especial que es el herraje de patín. ¿Sale? Aquí tenemos dos clases de herraje de patín. Un herraje tradicional con rama muy ancha, ¿vale? Y un herraje más moderno en el que las ramas y los callos se estrechan un poco, los clavos son más pequeños y permiten un mejor deslizamiento y una mejor rayadura al momento de frenar al caballo. Entonces es algo que se utiliza de forma común en caballos charros
específicamente en posteriores. Les decía que para policías, lo que se suele utilizar, en este caso, por ejemplo, son caballos descalzos, pero se suelen herrar con materiales plásticos, con antiderrapantes. Si pusiéramos herraduras metálicas en estos caballos, al contacto con el pavimento, aparte de que sacan chispas, que se ve padre, no voy a decir que no, pues pueden resbalarse los animales. Entonces, esto es lo ideal. Y se acostumbra a poner esta herradura cuando los animales salen a trabajar, regresando a establos, se retiran y se coloca o herradura metálica o se dejan descalzos. ¿Sale? Me gustaría estar diciendo si hay dudas o no, pero eso lo resolveremos cuando nos veamos. Por último tenemos el herraje ortopédico. Este utiliza herraduras correctivas o terapéuticas para corregir aplomos o como el tratamiento de alguna patología o afección específica. Y como pueden ver en esta imagen, tenemos una gran variedad de herraduras distintas para tratar o corregir algún problema particular. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que más se utiliza aquí en México? La herradura con barra de huevo. Simplemente es una herradura cerrada en los callos, ¿sí? Con forma ovalada. Y su indicación principal es el tratamiento del síndrome navicular. ¿Por qué se utiliza para síndrome navicular? Porque esta herradura, al extenderse hacia la parte palmar o más caudal de los miembros, evita un mayor descenso del menudillo, un menor trabajo de esa articulación y disminuye la presión ejercida sobre el hueso navicular por parte del tendón flexor digital profundo. ¿Vale? Esta herradura, al ser cerrada, se coloque en el casco que se coloque, va a distribuir el peso cargado a lo largo de toda la muralla y entonces el caballo se va a sentir más cómodo, independientemente de la patología que el caballo presente. Entonces, pues es el parche que podríamos estar utilizando como un paliativo para cualquier problema. Si ustedes en algún futuro, por ejemplo, van a revisar un caballo y presenta una patología y no la identificaron correctamente, pero que saben que está derivada del casco, pues tal vez como un acercamiento principal podrían utilizar un herraje de huevo para luego ponerse a estudiar, ver cuál herraje es el específico para dicha patología y en una segunda visita pues hacer la recomendación de otro tipo de manejo en dado caso de que el caballo no mejore. Muy bien. Posteriormente tenemos una herradura con barra de candado. Esta herradura es cerrada generalmente en la parte posterior con una barra recta, si se fijan, no es redondeada como en huevo. Y se coloca otra porción para cerrar en la parte intermedia, en la parte de los cuartos de la herradura. ¿Sí? Esto, junto con pestañas, podría estarse utilizando, por ejemplo, para una fractura de la falange distal, en donde el estuche córneo se ve impedido en su expansión por todas las modificaciones que se hicieron a dicha herradura y nos va a servir como una férula natural y una recuperación más pronta de este problema. ¿Sale? Básicamente eso es para lo que se utiliza una barra recta, para inhibir o limitar la flexibilidad y la expansión del estuche córneo.
Tenemos herraduras con pinza trunca, ¿sí? Esta solamente la he visto en fotos, nunca la he visto aquí en México, pero sí estas que son denominadas como herradura de balance natural, ¿sí? Estas herraduras lo que hacen es truncar la pinza, ¿vale? Cortan de tajo la longitud del casco en cuanto a su pinza y entonces evitamos algunas lesiones en caballos, por ejemplo, trotones o en caballos de carreras, ¿sí? Caballos que acostumbran tener un paso muy largo y a destiempo de un posterior, pueden alcanzar los callos de la herradura de un anterior y estarla arrancando. Entonces, en este caso también podría utilizarse, por ejemplo, una herradura con pinza trunca, ¿sí? Mejora el rompimiento del paso y entonces también en caballos, como los que les comentaba, que tienen talones bajos y pinza larga, podríamos estar recorriendo la palanca hacia el punto de apoyo de la herradura y entonces que el caballo despegue el miembro con una menor dificultad, ¿sí? Esto ya es, digamos, una modificación en la biomecánica del movimiento. Vean, aquí tenemos tal cual la herradura de balance natural, como les mencionaba, es una herradura trunca, pero además de ser trunca, tiene esta forma. Este en inglés se le denomina roller toe, pinza desvanecida, ¿sale? Y lo que hace, pues, es justamente recorrer el punto de rompimiento del paso de la punta del casco hacia el punto de apoyo, que sería este de la herradura, facilitando la movilidad. Se utiliza muchas veces en caballos con anquilosis para evitar justamente ese exceso de presión en la región o en toda la zona posterior o caudal del miembro. Tenemos herraduras de ajuste inglés o de justura inglesa, que son herraduras de ramas muy anchas y que presentan un bisel a lo largo de toda la cara de apoyo en la cara superior de dicha herradura. Esto se utiliza muchas veces en caballos palmitiesos, que son aquellos que no presentan una concavidad normal en la suela, y en caballos con laminitis crónica, pues la rotación de esa falange va a generar un abombamiento de la suela y el contacto directo de esta suela al momento de estar apoyando en el piso genera mucho dolor. Entonces, esta modificación justamente va a permitir que la herradura solamente esté en contacto con la muralla y evitar presiones a nivel solar. Tenemos este tipo de herraduras también, herraduras de media luna, utilizadas muchas veces en contracturas de tendones flexores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una contractura de tendón flexor superficial y no de flexor profundo. ¿Por qué lo sé? Porque el casco se ve normal, pero el menudillo está proyectado hacia adelante, ¿sale? Hacia dorsal. Entonces, en este caso, este tipo de herradura no funciona. Esta funciona básicamente en contractura de tendón flexor profundo. ¿Por qué? Porque ejercemos una palanca a nivel del casco y recordando justamente que ese flexor profundo se inserta en la cresta semilunar de la tercera falange, vamos a empezar a generar tensiones en dicho flexor. Tenemos herraduras con extensión en pinza que funcionan
muy similarmente a la de media luna, ¿ok? En caballos que tienen esta contractura de tendón flexor profundo muy severa, puede utilizarse en conjunto con una desmotomía del ligamento frenador bajo del carpo o una tenotomía de tendón flexor profundo. ¿Qué momento tenemos para tratar o qué límite tenemos para tratar este caballo? No más allá de los 6 meses. Si después de los 6 meses no se hizo un tratamiento médico-quirúrgico, y aquí Carlos podría platicarles un poco de el uso de oxitetraciclina, por ejemplo, no vamos a tener un resultado si no se hace de forma quirúrgica. Entonces, es algo a tomar en cuenta. Tenemos herraduras con graduación en callos. También se les denomina con esponja, ¿ok? En las cuales se busca elevar los talones cambiando el eje o el ángulo podofalángico, ¿vale? Esto va a quitar mucha presión en la zona caudal o posterior del miembro. Hablamos de ligamentos y de tendones, y entonces es indicado en tendinitis, en desmitis y en síndrome navicular. Tiene muchas funciones mientras se use de forma correcta. Si se usa de forma incorrecta, puede generar una sobrepresión en talones y generar cuartos. Entonces también tenemos que tomar la decisión de cuándo usar, cómo usar e incluso cuántos grados de elevación deberíamos de estar utilizando. Este callo falseado, si pueden ver, se parece un poco al falseo de flexión. La diferencia es que esto se hace exclusivamente cuando tenemos cuartos ascendentes o descendentes. ¿Para qué? Para quitar la sobrepresión en el punto de contacto del casco y permitir ese crecimiento de forma natural. Entonces es un trabajo que se acostumbra a hacer muchas veces acompañado de un cerclaje en casco para disminuir el movimiento de expansión del mismo y permitir que mientras vaya creciendo el casco, este cuarto vaya saliendo, saliendo, saliendo hasta que desaparezca completamente y tengamos un casco sano completamente. Ahora, para la laminitis se ha trabajado en muchas opciones. Una de ellas es la herradura con barra de corazón, en la cual se busca el apoyo de la ranilla sobre dicha barra. Este apoyo en la ranilla va a generar una mejoría, mejor dicho, en la circulación dentro del casco y va a quitar estrés en la porción de la pinza y de la muralla. Cuando ocurre laminitis, entonces se inflaman las láminas y hay desprendimiento entre muralla y láminas sensibles. Entonces, esa es la indicación principal, ¿sí? Esto acompañado con una pinza trunca o truncada para quitar todas las palancas posibles en la región de la pinza. También se utilizan herraduras volteadas en casos, por ejemplo, de laminitis. Aquí tenemos un caballo que tiene una laminitis muy evidente, en donde el dolor hace que el caballo busque apoyar en miembros posteriores cuando tenemos una laminitis anterior, ¿sale? Que es la más común. Esta herradura volteada va a dar apoyo a la región más caudal o de los talones del casco y va a liberar la presión en la pinza. Dicha presión muchas veces genera dificultad en la locomoción y una posible
sobre rotación más allá de la que ya ocurrió. Tenemos también la herradura de banana. Esta no solamente se utiliza en caballos con laminitis, sino en cualquier caballo que presente una afección en su locomoción, ¿sí? Estamos hablando de caballos tal vez con ring bone, con osificación de cartílagos colaterales o de anquilosis. ¿Por qué? Porque el caballo está parado sobre esta herradura y dependiendo de la posición que tome, pues puede estar apoyando tal vez talones o tal vez sobrelevando talones y apoyando pinza. Esto ya va a hacer o va a permitir que el caballo tome la postura que más le permita la comodidad. ¿Vale? Esta herradura de banana es muy promovida por un herrador español que se llama, o se apellida Gavino. Ese lo pueden buscar ahí en internet como Farrier Gavino. ¿Por qué? Porque es una herradura económica y que sirve para muchas cosas. Una herradura comercial se puede modificar y aplicarse en cualquier animal que se requiera. Otra opción que ya no son herraduras como tal, son zapatos de madera, que emula justamente este balancín, ¿ok? Pero en lugar de solamente ser entre anterior y posterior, entre dorsal y palmar o plantar, es multidireccional, ¿vale? Hay caballos en los cuales sí hay infosura, sí hay rotación AP, ¿sí? Con desprendimiento de láminas en la región dorsal del casco, pero también hay rotaciones lateromediales con desprendimiento en uno u otro región del casco. Entonces esto permite al caballo estar aún más cómodo que con un herraje tradicional, ¿sí? Esto se utiliza muchas veces para la rehabilitación de caballos con laminitis crónica muy severa. Otra opción, por ejemplo, que tenemos es el ortosoma, que se utiliza en ruptura del ligamento suspensor del menudillo o en abulsión de sesamoideos proximales, ¿vale? ¿Por qué? Porque el menudillo, al haber la ruptura de dicho ligamento, de dichos sesamoides, desciende, generando mucho dolor y puede llegar a impedir la cicatrización de los mismos. Si colocamos un ortosoma, que esta no es la única forma en la que se puede hacer, pero pues es una de ellas, regresa al menudillo a su posición original y permite una sanación y una cicatrización más rápida. Las plantillas se utilizan muchas veces o generalmente son plantillas cerradas, pero podemos tener plantillas abiertas para poder hacer una buena limpieza en la suela del casco, ¿sale? ¿Qué nos permiten estas plantillas? Pues principalmente proteger la suela, ya sea en clavos halladizos, cuando se hace un despalme o un blanqueamiento excesivo, de zapatazos o de abscesos. Y en ocasiones se utiliza para síndrome navicular, que son plantillas no rígidas, como estas que están en la imagen, sino plantillas suaves. También tenemos, por ejemplo, el posible uso de resinas, principalmente para la reparación de murallas. Ajá. En este caso, por ejemplo, tenemos un cuarto, el cual se está tratando con un falseo en el talón, se aplicó un cerclaje y para evitar que haya una lesión con dicho cerclaje, pues se aplica resina, ¿sí? Si tenemos un problema o tuvimos un problema de hormiguillo o de enfermedad de la línea blanca, en el cual se tuvo que reseccionar toda la muralla, podemos reconstruir el casco y sobre dicha reconstrucción con la resina epóxica
clavar la herradura. Entonces, pues tiene muchos usos. Las resinas hoy en día se usan a destajo, pero son muy útiles. ¿Qué más podemos hacer con las herraduras? Pues básicamente todo lo que podamos imaginar. Desde herraduras muy pequeñas para ponis hasta herraduras enormes de percherones y cualquier modificación que se requiera. Les agradezco su atención. Muchas de las imágenes son o están tomadas por Daniel Ans, que es el fundador, digamos, del concepto Balance F, y de muchos herradores mexicanos reconocidos, entre ellos Fidel Moreno, Enrique Obregón, Cuitláhuac Ramos, el doctor Eugenio Bravo, médico veterinario certificado, y Roberto Oropesa. Muchos de ellos son herradores certificados por la AFA, y pues yo no estoy certificado con ellos porque mi forma de recorte pues es un poco distinta. Les agradezco y nos vemos el día de la práctica. Saludos.